Hola, en este video vamos a ver lo que es la intubación endotraqueal. En primer lugar debemos definir lo que es la intubación endotraqueal, y esta es una técnica que consiste en el paso de un tubo flexible acompañada de un manguito a través de la boca, intubación orotraqueal, o de la nariz, intubación nasotraqueal, para después conducirse hacia la laringe hasta llegar a la tráquea, con el fin de mantener la vía aérea permeable en el proceso de la ventilación. Es importante mencionar algunos antecedentes históricos sobre esta técnica. En un principio, la intubación endotraqueal se utilizó para la reanimación en casos de ahogamiento, la difteria faringeo-laringea y posteriormente para la administración de anestésicos inhalatorios. La historia de la intubación endotraqueal comienza en 1542 con Andrea Vesalio, el cual introdujo una caña en la tráquea de un cordero para poder abrir el tórax posteriormente y visualizar la función cardiopulmonar. En 1665, Robert Hooke publicó los ensayos de Andrea Vesalio. Más adelante, John Hunter introdujo una cánula traqueal en los perros para poder insuflar aire a través de un fuelle. Más adelante, en 1871, Friedrich Trendelenburg administró anestesia inhalatoria por medio de un tubo con mango de goma inflable a través de una traqueotomía en operaciones de laringe y faringe. Después, en 1878, McKeren utilizó tubos endotraqueales de caucho y flexometálicos de cobre por donde suministró vapores de cloroformo, y se consideró el primer cirujano en usar anestesia endotraqueal. Posteriormente, en 1901, Franz Kuhn implementó la técnica de intubación endotraqueal con un tubo flexible de 12 a 15 centímetros que avanzó a través de un inductor o un mandril curvo. En 1910, Dorrance describió el uso del manguito inflable en el tubo endotraqueal. 2 años después, en 1912, el Dr. Chevalier Jackson construyó un prototipo de laringoscopio y recomendó efectuar laringoscopía directa antes de la intubación para conocer el diámetro del tubo endotraqueal a utilizar, y junto con McGill fundamentó las bases definitivas de la intubación endotraqueal. Años después, Robutham y McGill utilizaron la insuflación a través de 2 tubos de goma que introducían en la tráquea con la ayuda del laringoscopio. Pero en 1928 Arthur Gödel y Ralph Waters desarrollaron con éxito el primer tubo endotraqueal con manguito. 30 años después, en la década de los 60, se fabricaron manguitos endotraqueales de goma y se les clasificó como de alta presión y bajo volumen, diseñados para un uso a corto plazo en la sala de operaciones, pero se encontró que estos presentaban lesiones en la mucosa traqueal. Posteriormente se analizaron diferentes tubos endotraqueales y surgieron los manguitos de baja presión y alto volumen con una extensa área de superficie de contacto con la tráquea que va a reducir la lesión de la mucosa traqueal. Por lo que la intubación endotraqueal constituye una parte esencial en la anestesiología moderna, y gracias a los avances de la tecnología existen en el mercado productos mejor diseñados, modificados para diversas aplicaciones especializadas. Y en el presente, los tubos endotraqueales están elaborados con cloruro de polivinilo, silicona y otros materiales transparentes. Los hay también flexibles, reforzados de alambre que resisten las acodaduras, y tubos de doble luz. Y en cuanto a las indicaciones de la intubación orotraqueal, se encuentran todos aquellos motivos que alteren la normalidad de la función respiratoria, que va a comprender obviamente la vía aérea permeable, el impulso respiratorio adecuado, un funcionalismo neuromuscular correcto, la anatomía torácica normal, el parénquima pulmonar sin alteraciones y la capacidad de defensa frente a la aspiración, y el mantenimiento de la permeabilidad alveolar por medio de los suspiros y de la tos. Por lo que las indicaciones generales para la intubación orotraqueal son el paro cardiorrespiratorio, la protección de la vía aérea, en el caso de un traumatismo craneoencefálico en el que el nivel de conciencia sea bajo y ponga en riesgo la vida del paciente, todo puntaje menor a 8 puntos en la escala de coma de Glasgow debe ser intubado. También cualquier paciente que tenga una insuficiencia respiratoria aguda o reagudizada con una frecuencia respiratoria menor a 10 respiraciones por minuto o mayor a 30 respiraciones por minuto, y la disminución del nivel de conciencia en la escala de coma de Glasgow menor a 8 puntos, con excepción de aquellos casos en que la causa sea fácilmente reversible, como sobredosis por opiáceos, hipoglucemia o intoxicaciones. Y las indicaciones para intubación nasotraqueal en el servicio de urgencias de estado para aquellos casos en los que exista una lesión medular para que impida una buena movilización de la columna, o que exista una lesión o traumatismo maxilofacial. Debe existir una valoración previa antes de realizar el procedimiento, aún en situaciones urgentes, y esta se acompaña de test clínicos como Mallampati para poder visualizar estructuras faríngeas con la boca abierta y en posición sentada. También la distancia entre el mentón y el cartílago tiroides, donde nos puede indicar si existiera alguna dificultad en el procedimiento. También la apertura bucal, medir la distancia entre los incisivos superiores e inferiores, además de la subluxación mandibular para evaluar la capacidad de movilidad y el rango de movilidad de la cabeza. Además de esto, debe considerarse otros factores, y son los antecedentes clínicos y todos aquellos relacionados con el procedimiento. También la sintomatología del paciente, disnea, disfonía, disfagia o estridor. Y muy importante también, si existe alguna dificultad al ventilar con mascarilla en un paciente masculino, la presencia de barba,
un estado de sobrepeso u obesidad dificultarán también el procedimiento, la ausencia de piezas dentarias, la edad mayor a 55 años y si es un paciente que ronca. Una vez que hayamos finalizado con la valoración principal de las vías respiratorias, procederemos a preparar el equipo, al personal y los fármacos que utilizaremos para la intubación. Seleccionaremos una hoja, la cual será del tamaño 3 o 4 para las curvas o del tamaño 2 o 3 para las rectas, verificando que la luz del laringoscopio funcione correctamente. También seleccionaremos un tubo endotraqueal, el cual deberá tener un tamaño de 7.5 a 8 milímetros para las mujeres y del tamaño 8 a 8.5 milímetros para los hombres. De igual manera deberemos cerciorarnos que el manguito del globo infle correctamente, introduciendo aire con una jeringa antes de proceder a realizar la intubación. Una vez que tengamos todo el material preparado y a nuestro alcance, procederemos a realizar la maniobra de intubación. Nos colocaremos a la cabecera del paciente, quien debe encontrarse con la cabeza extendida y el cuello en flexión. Si lo necesitamos, podemos apoyarnos colocando una toalla debajo de la nuca. Ahora, con el mango en la mano izquierda, introduciremos cuidadosamente la hoja del laringoscopio, realizando un movimiento para empujar la lengua hacia la izquierda del paciente. Y avanzaremos lentamente hacia el epiglotis. Aquí aspiraremos cualquier exceso de secreciones de ser necesario. Empujaremos la hoja del laringoscopio hacia la valécula y la levantaremos para elevar de forma indirecta el epiglotis, teniendo mucho cuidado de no realizar la maniobra de apalancamiento sobre los dientes, ya que podemos traumatizarlos. Observaremos para identificar las cuerdas vocales, y una vez que las hayamos visualizado, procederemos a introducir suavemente el tubo endotraqueal a través de las cuerdas vocales. Retiramos el laringoscopio y procederemos a dar ventilaciones para verificar que se haya insertado correctamente el tubo endotraqueal. Se escucharán ruidos respiratorios bilaterales y ausencia de ruidos epigástricos. Ahora podremos finalizar insuflando el manguito del globo. Si esto falla, es posible que necesitemos dar reoxigenación al paciente, analizar un cambio de hoja del laringoscopio, del tamaño del tubo endotraqueal y de la posición del paciente, recordando que 3 intentos infructuosos se consideran una vía respiratoria fallida y debemos buscar una nueva forma de rescate. La estrategia inicial de control de la vía respiratoria consiste en una valoración y tratamiento simultáneos de la permeabilidad, la oxigenación y la ventilación del paciente. Observaremos la coloración de piel y tegumentos, así como el patrón de respiración. Si el paciente se encuentra en paro, debemos intubarlo inmediatamente. Lo que haremos será inclinar la cabeza y el mentón para así abrir las vías respiratorias, empujando la mandíbula si existe sospecha de lesión de la columna cervical. Las respiraciones las haremos con un dispositivo de bolsa con válvula mascarilla. La mascarilla debe ser lo suficientemente amplia para poder sellar correctamente alrededor de la boca y la nariz. De necesitarse, podemos utilizar también una cánula nasal o bucal. Durante este tiempo, debemos llevar una estrecha y constante evaluación de los signos vitales, la saturación de oxígeno y, si es posible, la saturación de dióxido de carbono al final de la expiración del paciente. También aquí deberemos realizar la valoración de los signos de gravedad clínica del paciente para decidir si se va a intubar o no se va a intubar. La intubación nasotraqueal es el método preferido para cuando el paciente se debe someter a cirugía oral o maxilofacial. Con la instrumentación previamente preparada, nos situaremos a la cabecera del paciente, quien debe encontrarse con la cabeza extendida y el cuello en flexión, e introduciremos la sonda endotraqueal bien lubricada a través de cualquiera de las fosas nasales. Una vez que se haya atravesado el trayecto nasal y esté situado en la coana, utilizaremos la hoja del laringoscopio para observar la epiglotis y tratar de visualizar las cuerdas vocales. Una vez que se hayan identificado, nos apoyaremos de unas pinzas de Magil estándar para sujetar el tubo y entonces introducirlo lentamente a través de la tráquea. Entre las complicaciones de la intubación nasotraqueal
epistaxis, que es la complicación más común. Otras son la fractura de los cornetes, la disección retrofaringea, las lesiones nasales o decoanas, la sinusitis y los abscesos. Estas dos últimas son complicaciones peligrosas ya que pueden ser causa de bacteriemia y posteriormente llegar a sepsis, principalmente en los pacientes que tienen un apoyo ventilatorio. Entre las complicaciones más comunes de la intubación orotraqueal tenemos la intubación esofágica y la intubación del bronquio primario. Estas complicaciones deben ser identificadas a la brevedad pues pueden provocar hipoxia y posteriormente un daño neurológico. También como complicaciones encontramos la evolución de dientes y el trauma de tejidos blandos. Estas dos complicaciones pueden ser evitadas con una correcta y cuidadosa técnica de intubación. También el fallo del laringoscopio y la ruptura del globo de la cánula son complicaciones comunes. Otras complicaciones no tan comunes, pero que pueden llegar a ser fatales, son el paro cardiorrespiratorio atribuible al mismo procedimiento, la telectasia, hipoxemia, neumotórax o enfisema. Junto al procedimiento de la intubación endotraqueal también está el uso de fármacos. Los fármacos más utilizados durante la intubación endotraqueal son los sedantes, los analgésicos, los miorelajantes y los opiáceos. La sedación está indicada en todos los casos en los que se vaya a realizar intubación orotraqueal, con excepción de aquellos casos en los que tengan paro cardiorrespiratorio o un puntaje de 3 puntos en la escala de coma de Glasgow. En la mayoría de los protocolos, el fármaco más utilizado es el midazolam. Sin embargo, existen otros fármacos que cada vez se utilizan con mayor asiduidad o con unas otras especificaciones como el propofol, el etomidato o el pentotal. El manejo de la vía aérea es un tema de importancia elemental para la atención médica en un servicio de urgencias. Como médicos de pregrado debemos conocer las técnicas para el establecimiento de una vía aérea definitiva, ya que son procedimientos frecuentes y que requieren una amplia experiencia para su correcta ejecución. Es importante tener en mente que a pesar de existir indicaciones y contraindicaciones concretas para la decisión de colocar una vía aérea definitiva, esta siempre deberá ser considerada dependiendo de nuestro paciente y su situación específica, sin olvidar que el tiempo puede ser crucial en muchas de estas situaciones. Por último, no debemos olvidar que las principales complicaciones, tanto de la intubación orotraqueal como nasotraqueal, pueden ser evitadas con una buena técnica de intubación, lo que resalta lo valioso de conocerla tanto en la teoría como en la práctica.